Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de AndMatch.com. Hoy vamos a ver cómo los triángulos pueden estar en posición de tales y qué propiedades tiene esto. Si yo cojo un triángulo cualquiera y le dibujo una recta paralela a uno de los lados, resulta que es como si tuviera también la propiedad de tales. Por ejemplo, imagina que tengo este triángulo y ahora cojo y hago una recta paralela aquí. ¿Vale? La dibujo en rojo y tengo esto. ¿Qué pasa? Que al ser dos rectas que se cruzan y luego aquí dos rectas paralelas, todos los segmentos son proporcionales. Pero no solo eso, sino que estos dos triángulos que puedo formar, vamos a dibujarlo en dos colores para que veáis, sería uno el grande y otro el pequeño, que sería el de dentro, que empezaría aquí. Entonces sería uno igual, pero en pequeño. Empezaría de aquí hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? Este sería el pequeño. Estos dos triángulos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si este tiene tres lados, los ponemos en azul también, A, B y C, y este tiene otros tres lados, A', B', C', sus lados correspondientes, es decir, los que estaban en el mismo lado, son proporcionales también. Es decir, cumplen la propiedad de que sus fracciones, es decir, A partido A', será lo mismo que si hago B partido B' y dará también lo mismo que si hago C partido C'. Estas tres fracciones son equivalentes. Vamos a ver cómo esta propiedad nos ayuda a calcular resultados. Por ejemplo, vamos a poner que este lado mide 5, este trocito que no sé mide Y, este mide 6,5, este otro que no sé lo llamamos X, este mide 4 y este mide 2. ¿Vale? Esto es como si continuaran las rectas de tales, fueran así, y esto también como si continuara así. Muy bien. Y ahora pues planteamos la ecuación. ¿Cuál es el triángulo? Vamos a calcular primero el triángulo pequeño. Quiero calcular X. Su lado correspondiente con el grande es 6,5, entonces sería, en el dibujo con las letras sería que C partido C' sería igual que otro lado C, pues este lado grande con este lado pequeño, pues sería igual a B partido B'. Y ahora sustituyo. 6,5 partido X es igual. ¿Cuál es el lado del triángulo grande? Cuidado de no poner solo el 2, porque el triángulo grande es la suma de estos dos, es 6. 6 partido del pequeño, que es 4. Y ahora simplemente calculo X con el producto en cruz. X es igual a 6,5 por 4 partido 6. Y esto me da, en total, 4,3. ¿Vale? Ya tengo X. La Y. En la Y sí que podemos aplicar directamente el teorema de tales porque tenemos este trozo y este trozo y este. ¿Vale? Pues entonces el teorema de tales que dice, voy cogiendo un trozo de cada lado. Dice que Y partido 2 es igual a 5 partido 4. Y la Y la calculo también con el producto en cruz. 2 por 5 partido 4. Esto es 10 partido 4, que me da 2,5. Bueno, ya hemos aprendido cómo, si vemos algo parecido a tales, lo podemos transformar en triángulos equivalentes o semejantes y entonces utilizar las razones entre sus lados. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por visitar andmatch.com.